Reverendo señor rector de esta basílica, queridos hermanos concelebrantes, representantes de la corporación municipal, presidente y hermanos de esta hermandad de Nuestra Señora del Prado, queridos amigos y devotos de Nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Prado, los que estáis aquí en el templo y los que seguís la celebración de esta Santa Misa a través del canal diocesano de televisión y a través de las ondas de Radio Santa María. Comenzábamos el primer día de la novena estableciendo un hilo que íbamos a seguir durante todos los días y definiendo la novena como una oportunidad que el Señor nos da. El hilo, el tema que seguimos es la fe y la oportunidad para hacer crecer nuestra fe, para reafirmarla, pero también para hacerla más coherente, más presente y operativa en nuestra vida. Y ayer, el segundo día de la novena, hablamos de la importancia de dejar nuestros propios planes y proyectos para secundar y aceptar los planes de Dios sobre nuestra vida. Y no siempre coinciden y la lucha se entabla desde el momento que entendemos que el Señor está pidiendo otra cosa. Pero hoy vamos a dar otro paso, siempre unidos a la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. No buscamos lecturas especiales. ¿Qué es fe también? También es fe aceptar de buen grado nuestra propia debilidad de todo tipo. Y aceptar también, lo que también resulta difícil, la debilidad que a veces descubrimos en el mismo Señor. Me explico. El Evangelio de hoy nos presenta una imagen muy buena de la debilidad de Jesús, que llega a Nazaret, el pueblo donde se había criado, en un momento en que ya es reputado como un profeta poderoso en obras y palabras. Pero fíjense los signos de debilidad. Por una parte, el evangelista San Lucas menciona Nazaret añadiendo el pueblo donde se había criado. Por tanto, allí Jesús es conocido desde niño. Lo han visto recorrer los distintos lugares de la aldea. Lo han visto seguramente jugar con otros niños, realizar pequeños trabajos, llorar y reír. Y eso es ya una manera de cercanía, pero que implica menos aprecio. ¿Qué nos va a decir este niño que ha correteado por nuestras calles, que ha jugado con nuestros hijos? En segundo lugar, hay un personaje anónimo. A mí me gustaría que no lo fuera para tomarlo como mi santo patrono. Había un hombre en la sinagoga que ayudaba. Jesús recibe el rollo del profeta Isaías, lo lee, lo proclama y al terminar, dice el evangelista, lo enrolló y lo devolvió al que le ayudaba. El Señor, que tenía una naturaleza perfecta y por tanto una inteligencia brillante, una memoria poderosa, no hubiera necesitado siquiera el rollo para hacer aquella lectura y para expresar perfectamente, sin necesidad de aquel apoyo, para expresar la buena noticia, el Evangelio que venía a traer. El momento en que el Espíritu le ha enviado a sanar
corazones afligidos, a devolver salud a los enfermos y a consolar a los pobres. Pero dice el evangelista, devolvió aquel rollo de la Escritura a quien le ayudaba. El Señor se deja ayudar. Y digo que yo a este hombre anónimo lo tomaría por patrono con mucho gusto, porque pienso que mi misión, y también la de cada uno de vosotros, según el grado de vuestra propia vocación y dependiendo de vuestro estado, todos debemos ser ayudantes de Jesús. Pero hay un tercer síntoma de debilidad. Y el tercer síntoma de debilidad es cuando aquellas personas asombradas dicen, pero no es este el hijo de José, no es el hijo del rabino del pueblo, es el hijo de un artesano, de un hombre iletrado. Y de alguna manera ya, aparte del asombro que manifiestan, menosprecian a Jesús. La cercanía, la carencia de estudios reconocidos, el que como uno más toma el libro que le entregan, lee, se deja ayudar y devuelve el rollo a quien está allí para eso. Fíjense, una experiencia tan común a muchos de nosotros. Cuando estamos enfermos, a veces más que el sufrimiento de la propia enfermedad, muchos sufren por tener que dejarse ayudar, por tener que dejarse cuidar. Y uno siempre busca buenas excusas y dice, es para no dar trabajo a nadie. Pero en el fondo es porque muchos sienten una profunda repugnancia interior a esa situación de vulnerabilidad que nos hace, pues, requerir la ayuda de los otros. Y quien dice enfermedad, a los que vamos cumpliendo años, pues cuando vamos haciéndonos mayores, pues tenemos más necesidad de ayuda para muchas cosas, para cosas que a lo mejor en otros momentos pues resolvíamos por nosotros mismos con facilidad. Y ahora ya no. E interiormente nos humilla y querríamos ser totalmente autónomos, totalmente autosuficientes. Y la vida nos va dando esa debilidad. Es una experiencia humana. Quizás muchos de vosotros lo habéis experimentado en un momento u otro de vuestras vidas. Pero eso, ¿qué indica? Indica una actitud interior de nuestra naturaleza herida por el pecado original. Tenemos ese sueño, esa fantasía de no necesitar a nadie. Y cuando la realidad se impone sobre nuestros sueños, sufrimos. Nos gustaría que no fuera así. Pues bien, vuelvo al enunciado del comienzo. Fe es aceptar la propia debilidad, en ocasiones la propia impotencia, y desde ese sufrimiento íntimo, abrirnos en un grito a Dios. Señor, apiádate de mí. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Hace años yo conocí, es un caso real, a una niña pequeña, 7 o 8 años tendría, que con cierta gracia decía algo en el que yo pienso que muchos adultos, si hubieran tenido pues menos respetos humanos, quizás hubieran podido suscribir. Ella en su catequesis había recibido la enseñanza de que Dios tenía pues una serie de atributos magníficos,
Dios tenía la omnipotencia, era todopoderoso. Dios lo puede todo, le habían dicho a aquella niña pequeña. Le habían dicho, Dios lo sabe todo. Lo puede todo, lo sabe todo. Y aquella niña, en su ingenuidad, decía, no es justo. A mí me gustaría ser como Dios, a mí me gustaría poderlo todo y saberlo todo. Es injusto. Y decía, tendríamos que ser Dios por turnos, porque siempre le va a tocar a Él. Tendríamos que ser Dios por turnos. Bueno, son los disparates de una niña pequeña. Pero ¿cuántos de nosotros que abrigamos en nuestro interior una idea muy particular de lo que es tener el poder, el saber? A nosotros que nos repugna la debilidad del tipo que sea, ¿cuántos de nosotros, sin decirlo, en definitiva acariciamos la misma ambición? ¿No fue acaso también la ambición de nuestros primeros padres en el paraíso? En realidad nos equivocamos, porque cuando nosotros ansiamos ese poder que es autonomía, que es, según la tentación de la serpiente, seréis como dioses y conocedores del bien y del mal, no tendréis necesidad de recibir nada de nadie, os lo podréis dar a vosotros mismos. Cuando nosotros soñamos en ese poder, pensamos siempre en un poder que es manipulador. Les pongo también algunos ejemplos. Por ejemplo, poder político. ¿En qué consiste el poder político? Pues la capacidad de organizar la sociedad según nuestras propias convicciones o según nuestras propias preferencias. Y a partir de ahí dar normas, leyes, decretos que han de cumplirse por todos. En definitiva, aunque sea para el bien de los demás, pero ansiamos controlar, manipular la vida de los demás. Cuando hablamos, por ejemplo, del poder económico, en definitiva, ¿en qué consiste el poder económico? En tener bienes de fortuna suficientes para pagar a los otros y que los otros hagan lo que yo quiera. Trabajen para mí o piensen para mí o me diviertan, da lo mismo. Con mi dinero consigo manipular, poner a mi servicio a los demás. Hablemos, bueno, no se trata de cansarse, poder militar, pues ¿qué significa? Tener fuerza militar, tener armas poderosas, tener ejércitos bien entrenados, con el que, si es posible, imponerme en una confrontación con otro pueblo vecino. A lo mejor con toda justicia, pero el poder siempre es un poder manipulador. Con lo que no contamos es que el poder de Dios, el todo poder de Dios, no es manipulador. Y que nuestra Madre, la Santísima Virgen, que es espejo purísimo, donde la misma divinidad se refleja, nos muestra muy a las claras cómo es el poder de Dios. El único poder de Dios, como la sabiduría de Dios, como la justicia de Dios, como cualquier atributo de Dios, no consiste sino en el amor. El poder de Dios es amor, y su sabiduría es amor, y su justicia es amor, y su vida es amor. Y nosotros sabemos por una pequeña experiencia humana que el amor solamente es poderoso, irresistiblemente poderoso, cuando es correspondido. Cuando el amor no es correspondido, manifiesta una íntima y sorprendente debilidad. Fíjense, en el Evangelio que hemos escuchado, en esta visita de Jesús
al pueblo donde se había criado, a Nazaret. En este episodio en la sinagoga, donde muy probablemente se encontraría su Madre Santísima. Tal como lo relata otro evangelista, San Marcos, es ligeramente diferente. El evangelista San Marcos tiene la osadía de terminar el relato diciendo que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. Y algunos entienden que Jesús castigó a sus paisanos sin milagros, sin favores, porque no habían creído en él. Y no dice eso San Marcos, sino San Marcos dice, no pudo hacer ningún milagro por su falta de fe. Cuando el amor no es correspondido, manifiesta su inmensa debilidad. Ese escándalo que a veces nosotros soportamos cuando contemplamos el mal del mundo, el misterio del dolor de los inocentes, por ejemplo, y cómo Dios no hace nada. No pudo hacer ningún milagro por su falta de fe. Pues bien, ayer les decía, Dios que es tan bueno y tan sabio, acude también en remedio de nuestra debilidad y nos enseña permitiendo en nuestra vida experiencias de debilidad y de debilidad grande a veces. Incluso cuando nos encontramos sanos, incluso cuando estamos fuertes, ¿quién de nosotros no tiene alguna herida interior? ¿Quién no se ha sentido herido en su pasado y la cicatriz continúa allí en la piel de su alma, por así decirlo? Cicatrices que nos han marcado, desengaños profundos que hemos vivido, frustraciones, no haber podido conseguir las metas que perseguíamos, haber fracasado en empeños, en empresas que nos proponíamos llevar a cabo, haber sido traicionados en nuestros sentimientos, o un pequeño o gran rencor que no hemos sido capaz de apaciguar y que todavía nos corroe por dentro. O quizás un sentimiento profundo de culpabilidad por algo que llevamos atenazado en nuestra alma y que nos hace sufrir, nos atormenta desde dentro. Esa situación en que nos damos cuenta de que nosotros no podemos remediarla, son cosas muy hondas, muy profundas, clavadas en nuestra vida. Y por mucho de que dispongamos de muchas cosas, esa pena sigue en el interior y no somos capaces de superar algo. Esa es la debilidad. Cuando nosotros quizás podemos aprovechar esa ocasión y desde la fe, como os he dicho, gritar al Señor, como gritó aquella mujer cananea del Evangelio: Señor, socórreme, ayúdame. Nuestra Madre, la Santísima Virgen, vivió en una situación de debilidad y desamparo tan conmovedora que a veces es imposible recordar algunos episodios sin que se nos humedezcan los ojos. El nacimiento de su hijo en Belén, claro que había sido anunciado por los profetas, pero Dios no lo podía haber anunciado lo mismo que se le anunció la maternidad en la Anunciación. Tuvo que ser todo algo precipitado, imprevisto, en el curso de un viaje por el edicto del emperador o del procurador romano.
de aquella provincia, en esa debilidad de no poder acoger a su hijo, sabiendo que era su hijo, no poder acogerlo en una casa, por humilde que sea, no encontrar sitio en la posada. ¿De qué manera tan terrible el Señor fue elevando cada vez más la fe de María, también ayudándola a profundizar en su propia debilidad? Y cuando en el Calvario recoge en sus brazos el cuerpo muerto de su hijo, con la angustia terrible de no saber qué hacer con aquel cuerpo, ella, mujer pobre entre los pobres, que ni siquiera residía en aquel tiempo en Jerusalén, ¿qué hacer con el cuerpo de su hijo? Dios nos va esculpiendo por dentro. El Señor va quitando de nosotros todo aquello que sobra. Nos va dejando el Señor frente a esa verdad elemental y primera. No somos nada. Somos polvo y ceniza, como nos recuerda cada año el miércoles de ceniza que comienza la Cuaresma. Somos polvo, aunque ojalá también, como dice el profeta, perdón, como dice el poeta mi paisano, seamos polvo, pero polvo enamorado. Vamos a pedirle al Señor que también demos fe a la palabra de Dios, que con San Pablo creamos en la carta a los Filipenses que todo lo puedo en aquel que me conforta, que me da fuerzas, o con las palabras de Dios a Pablo también precisamente, que le dice: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra de una forma maravillosa en tu debilidad. Que mostremos también que somos hijos de María en esa aceptación progresiva, crucificante, si ustedes quieren, de una debilidad que el Señor aprovecha para hacernos crecer en la verdadera fe. Así sea.